Todos se rieron, pero solo por un momento, porque en cuestión de segundos, el orgullo de un hombre poderoso chocó con la dignidad de una mujer que jamás pudo ser menos que nadie. No fue un simple acto de arrogancia, fue una humillación pública, una demostración de racismo disfrazado de superioridad, hasta que ella decidió no quedarse en silencio. Nadie imaginó lo que estaba a punto de pasar. Nadie esperaba que la justicia adoptara un rostro tan imparable. Y cuando finalmente actuó, dejó a todos sin palabras. ¿Estás listo para descubrir lo que ocurrió después? Era una mañana como muchas otras. La ciudad despertaba lentamente, pero para ella el día ya había comenzado mucho antes del amanecer. Era disciplinada, dedicada, respetada por su inteligencia y admirada por su fuerza silenciosa. Había llegado hasta donde muy pocos llegan, no solo por su talento, sino por la lucha constante que tuvo que enfrentar desde niña. Una mujer negra en un lugar donde no siempre la querían ver, en lo más alto de la justicia. Su vida parecía estable, controlada, equilibrada, como si cada paso hubiera sido cuidadosamente construido para demostrar que la excelencia no tiene color. Su rutina estaba llena de responsabilidad, determinación y una calma que solo quienes han aprendido a soportar el peso de la presión pueden mantener. Sin embargo, bajo esa serenidad existía una verdad que nunca desaparecía. Por más logros que tuviera, siempre había miradas que intentaban recordarle que, para algunos, nunca sería suficiente. Ese día debía ser como cualquier otro. Un caso importante, una sala llena de expectación, y ella preparada, firme, segura. Pero lo que la esperaba no era solo un juicio más. Era un desafío directo a su dignidad, un acto de arrogancia tan evidente que haría temblar los pilares de respeto dentro de esa sala. Aún no lo sabía. Pero alguien estaba a punto de cruzar una línea que jamás debió tocarse. Y cuando lo hiciera, no solo pondría a prueba su autoridad, pondría a prueba su paciencia, su fortaleza y la justicia misma. La sala estaba llena, pero no era una sala cualquiera. Era un lugar donde el respeto debía sentirse en el aire, donde cada persona presente conocía las reglas, los límites, la solemnidad del momento. Sin embargo, aquel hombre no parecía entenderlo. O quizá lo entendía demasiado bien y simplemente decidió ignorarlo. Un multimillonario acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. Un hombre que había construido su vida creyendo que el poder lo convertía en intocable. Se levantaban todos, uno tras otro, menos él. Permaneció sentado, cruzado de brazos, con una expresión fría que no dejaba dudas. No era un descuido, era una declaración. Ella lo notó al instante. No solo por el gesto, sino por la forma en que los demás comenzaron a observar, tensos, confundidos, incómodos. Había una energía pesada en el ambiente, una mezcla de sorpresa y vergüenza ajena. Pero lo que realmente dolía no era la falta de respeto hacia la autoridad, sino la razón silenciosa detrás de ese acto. Esa mirada cargada de desprecio, esa postura que decía más que cualquier palabra. No era una rebeldía común, era un rechazo dirigido a quién era ella y a todo lo que representaba. Desde ese momento, la atmósfera cambió. Lo que debía ser un proceso formal comenzó a sentirse como una prueba personal. Cada minuto que pasaba, él buscaba maneras de demostrar su superioridad. Gestos sutiles pero hirientes, sonrisas arrogantes, pequeños actos calculados para dejar claro que, en su mente, ella no merecía estar allí. Muchos lo notaron, pero pocos se atrevieron a reaccionar. Porque así es el poder cuando se mezcla con el prejuicio. Crea silencio, crea incomodidad, crea miedo. Ella, sin embargo, no era alguien que se quebrara fácilmente. Había enfrentado miradas así toda su vida. Sabía lo que significaba que alguien intentara reducirla a su color de piel. Aún así,
Debajo de su fortaleza había un dolor humano difícil de ignorar. Era la misma historia repetida una y otra vez. Demostrar, luchar, resistir, soportar. Incluso cuando no debería ser necesario. Y la tensión siguió creciendo. Cada movimiento dentro de esa sala se volvió más pesado, más intenso. Lo que al principio parecía insolencia, ahora comenzaba a sentirse como una amenaza a algo mucho mayor. La idea misma de justicia. Porque si alguien tan poderoso podía faltar al respeto sin consecuencias, ¿qué mensaje quedaba para los demás? ¿Qué significaba entonces todo lo que ella había logrado? Mientras el tiempo avanzaba, algo dentro de ella empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de su orgullo personal. No era únicamente su dignidad. Era la dignidad de tantos otros que nunca tuvieron voz, de aquellos que fueron humillados en silencio, de los que aprendieron a bajar la cabeza para sobrevivir. Esa sala ya no era solo un lugar de juicio. Era un escenario de historia. Y lo que sucediera a continuación marcaría una línea que no podría deshacerse. El ambiente parecía contener la respiración. Los corazones atentos, las miradas expectantes, el peso invisible de algo grande acercándose. Porque todos sabían, aunque nadie lo dijera, que aquello no podía continuar así. Algo estaba a punto de romperse. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. Y cuando finalmente llegara ese momento, nadie estaría preparado para lo que ella decidiría hacer. Entonces llegó el momento que nadie quería enfrentar. La tensión que había estado creciendo finalmente explotó en el aire. Él ya no ocultaba su desprecio. Su arrogancia se transformó en desafío abierto, como si quisiera demostrar que su poder estaba por encima de cualquier ley, por encima de cualquier autoridad, por encima de ella. Miradas se cruzaron, murmullos comenzaron a llenar la sala, y esa línea invisible de respeto que sostenía todo comenzó a romperse de manera brutal. Era más que un insulto, era una humillación pública, era el recordatorio cruel de una herida que miles conocen. Esa idea de que, para algunos, una persona negra en una posición de poder siempre será algo que toleran, no algo que respetan. Él lo sabía. Ella lo sintió, y el peso de ese desprecio cayó sobre su pecho como una tormenta. Pero lo que la golpeó más fuerte no fue el gesto, sino lo que representaba. Representaba siglos de negación, de deshumanización, de intentos por silenciar, minimizar y ridiculizar. Representaba todas esas voces que alguna vez fueron apagadas. Representaba el dolor que muchos sienten, pero no pueden expresar. Y por primera vez en mucho tiempo, la sala dejó de ser simplemente un lugar de justicia. Se convirtió en el reflejo de una lucha mucho más grande. Sus manos permanecieron firmes, pero su corazón latía con una fuerza imposible de ignorar. El mundo parecía detenerse mientras todos esperaban su reacción. Algunos dudaban, otros tenían miedo, otros simplemente querían ver qué ocurriría. Él seguía allí, desafiante, convencido de que nada ni nadie podría enfrentarlo. Fue entonces cuando algo cambió en su mirada. Ya no había tristeza, ya no había duda, solo determinación. En ese instante, comprendió que no estaba sola, que cada paso que había dado la había traído hasta ese momento por una razón. No se trataba solo de ella, se trataba de hacer historia. Y lo que decidió hacer después, no solo detuvo la sala, sacudió conciencias, rompió silencios, y dejó claro que el respeto no se mendiga, se exige. Cuando todo terminó, la sala ya no era la misma, y ella tampoco. No fue solo una decisión legal, fue un mensaje, un límite, una declaración de dignidad frente a la arrogancia y el prejuicio. Él, que creyó estar por encima de todo, finalmente entendió algo que nunca pensó aprender. El poder no significa nada cuando se usa para humillar. Pero el verdadero impacto no quedó solo allí. Afuera, personas que alguna vez se sintieron pequeñas encontraron esperanza.
Vieron que la firmeza puede romper cadenas invisibles. Vieron que la justicia puede tener rostro y valentía, porque esta no fue solo su historia. Es la historia de muchos que siguen luchando por respeto, igualdad y humanidad. La pregunta es, ¿cuántas veces más tendrá que repetirse hasta que el mundo decida cambiar de verdad? Y no solo mirar,